Bueno, en esta clase de programación y programación 1 vamos a trabajar con un tipo de datos que, si bien lo hemos venido usando, le vamos a dar una mirada distinta para poder resolver un gran número de problemas de programación. Vamos a ver una herramienta muy poderosa de la programación y de la matemática, que es la recursión sobre números naturales. Nosotros en este curso ya lo hemos visto sobre listas y ahora vamos a tratar de aplicar las mismas ideas al conjunto de los números naturales. Como ustedes saben, los números naturales son los números que nosotros usamos para contar. En general, en la mayoría de los cursos de matemática, este conjunto representa a los naturales comenzando desde el 1. Nosotros vamos a comenzar desde el 0 para evitar cualquier tipo de problema. Si quieren, le podemos poner el 0 ahí. Pero en ciencias de la computación, para aquellos que estudian ciencias de la computación, en general van a ver que usaremos directamente el símbolo de números naturales, e incluso en mucha bibliografía aparece así, para representar aquellos números que comienzan desde el 0 y que usamos para contar y que aprendemos a muy temprana edad. Desde muy chiquito nosotros empezamos a contar. No sé si lo han pensado, pero la operación aritmética más simple que podemos trabajar, y que es la primera que nosotros aprendemos a muy temprana edad, incluso a veces antes de escolarizarnos, es justamente a contar. Uno empieza a contar algunas cosas y va como extendiendo esa frontera de los números hasta los que sabe, ¿no? Incluso hasta en algunas etapas de la educación formal, en primaria, hay hasta competencia, decir, bueno, a mí me enseñaron hasta el 1000, a mí me enseñaron hasta el 10.000, a mí me enseñaron hasta el 100.000, hasta que después uno encuentra que esos números son infinitos, que siempre hay, después de un número natural siempre hay otro, y aprende esa manera de construir el número siguiente a partir del anterior. Y esa operación de construir el siguiente de un número natural es la operación de contar, y es la operación aritmética más simple que manejamos nosotros. Es incluso, por supuesto, más simple todavía que la suma. Si ustedes piensan, cuando les enseñan a sumar, ustedes empiezan a sumar muchas veces con los dedos, y si quieren sumar 5 más 3, lo que hacen es partir desde 5 y van contando 3 más a partir de ahí, ¿no? Dicen 5, 6, 7, 8, porque ya contaron 3 más, y 8 es el resultado de 5 más 3. Es decir, la suma es una operación aritmética que se asienta sobre una operación aritmética todavía más simple, que es la de contar. Y de alguna manera esa operación de contar los números naturales es la operación aritmética más simple que nosotros podemos pensar, y que nos genera el conjunto justamente de los números naturales. Es decir, si yo tengo un primer elemento, una semilla de la cual partir, que como dijimos en nuestro caso va a ser el 0, pero esto funciona perfectamente de la misma manera si empezamos desde el 1. Si a mí me dan ese primer elemento a partir del cual yo puedo empezar y después aprendo a contar, entonces puedo generar todo el conjunto de los números naturales. Y acá los invito a detenerse un segundo y pensar que estamos mirando esta idea de los números naturales similar al conjunto de las listas, ¿no? Esa especie de lista inicial que me permitía generar todas las otras, que era la lista vacía, vendría a jugar el papel del 0, y esa operación de contar que yo estoy haciendo es un poco más complicada en las listas, porque uno puede agregar cosas diferentes, ¿no? En los números naturales uno siempre agrega 1, el siguiente de un número. En las listas uno puede agregar cosas diferentes, pero tenía esa idea de ir generando nuevos elementos a partir de uno más simple. Bueno, entonces uno contando justamente puede generar todo el conjunto de los números naturales. Después, una vez que aprende esto, que aprende justamente, como dijimos, de muy chiquito a contar, aprende otros conjuntos de números como los enteros, los racionales, luego pasa a los reales, incluso seguramente o tal vez en el cursillo han trabajado con números imaginarios o en álgebra, y extiende esos conjuntos de números a muchísimas otras que tienen otras características.
y se olvida a lo mejor de cómo se generan los naturales. Pero la forma esa de generar los números naturales termina siendo clave en programación, también muy importante en matemática. Seguramente en álgebra ustedes han visto el método de inducción para probar propiedades sobre números naturales. Y lo que nosotros en realidad estamos viendo es una nueva mirada del método de inducción para naturales, pensado desde el punto de vista de construir programas o construir nuevos objetos en lugar de construir una prueba de una propiedad como se usa en inducción. Pero es exactamente la misma idea vista desde dos lugares diferentes. Para los que hacen ciencias de la computación, esta idea justamente de la similitud y que casi son lo mismo que existe entre la recursión de naturales y la inducción en el mismo conjunto, la van a profundizar, por ejemplo, en lenguajes formales y computabilidad y lógica y algunas optativas. Pero eso será para más adelante. Por ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo esta forma de ver a los naturales como un conjunto autorreferenciado, al igual que las listas, nos permite construir un montón de programas y resolver un montón de problemas de programación relevantes. Entonces, bueno, el objetivo de esta clase es justamente trabajar con este conjunto. Habíamos dicho que el conjunto de los números naturales tenía, si yo quisiera definir el conjunto de los números naturales, podemos poner natural, nat, ¿sí? Y yo lo que quisiera pensar es, 0 es un elemento de los números naturales, ¿sí? No vamos a poner... sí, está bien. 0 es un elemento de los números naturales. Y luego, lo que podemos pensar con esta idea de contar, decir, bueno, si yo sé contar, si vos me das un número natural, si n es un número natural, bueno, usé la n con la doble barra, entonces, es la costumbre, entonces, el sucesor de n, el siguiente de n, el resultado de aplicar la operación de contar a n, también es un número natural. Yo lo voy a escribir con notación de Racket, así pasamos después rápidamente a nuestro lenguaje de programación. La función que calcula el siguiente de un número en Racket es esa función que se llama add1. Entonces vamos a decir que este elemento también es un número natural. Y esa es una manera de definir al conjunto de números naturales de forma autorreferencial. Muy similar, si lo piensan, podríamos hacer una definición para las listas de esta manera. Bueno, ¿y para qué me sirve esto? Porque no estamos retrocediendo en el tiempo, ustedes ya saben contar, ¿sí? Me sirve para poder pensar funciones que reciben números naturales de manera recursiva, es decir, similar a las listas. Si yo tengo que definir una función que procesa un número natural, puedo decir, bueno, ese número natural o es 0 y yo hago algo en consecuencia, o es el siguiente de algún otro, y ahí es donde viene la clave que vimos, la enorme utilidad que tiene la recursión. Yo puedo asumir que ya sé resolver el problema para el caso anterior, para el número natural anterior, y tengo que combinar alguna función para resolverlo en este en particular. Eso es muy similar a como hicimos en las listas, que yo podía usar el resultado de la función en el resto de la lista, y también es muy similar, seguramente para quienes lo tienen más fresco, al principio de inducción primitiva para los números naturales que probablemente hayan visto en los cursos de álgebra. Entonces, esta forma de definir a los números naturales nos va a servir para para construir programas que nos permitan, por ejemplo, generar datos de largo arbitrario a partir de un número natural y algunos otros que vamos a ir viendo en el resto de la clase. Vamos a pasar ahora a Racket. Vamos a recordar entonces esa definición que pusimos, ¿sí? Vamos a llamarle nat directamente para hacerlo más cortito. Vamos a conservar el mismo nombre. O bien es 0, dijimos, o bien es el sucesor de un 1, de un número natural n, si n es un elemento o un objeto de natural.
Y natural es un conjunto que contiene justamente a los números en los que estamos interesados. Bien, vamos a ver un ejemplo que es el mismo que está como ejemplo motivador en la práctica, que es una función que se llama copiar. Copiar recibe un número natural justamente y devuelve, recibe un número natural y un string, perdón, y devuelve una lista de string. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que ese string que recibe como segundo argumento lo replique tantas veces como indica el primer argumento. Vamos justamente a copiar de la práctica para no volver a escribir la declaración de propósito. ¿Sí? Crea una lista de, vamos a poner dados, vamos a seguir la misma forma de crear las declaraciones de propósito con las que venimos trabajando, dado un natural n y un string s, crea una lista de n copias de S. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Ustedes tienen la práctica que la pueden tener abierto en paralelo junto con este video, así que no voy a dar demasiado detalle, pero observemos, por ejemplo, que si yo utilizo el número 2 y el string hola, entonces me va a aparecer una lista donde 2 veces aparece la palabra hola. Si yo quiero generar 0 copias de una palabra, entonces el resultado será la lista vacía. Nosotros estamos acostumbrados ahora a usar empty. Y luego un ejemplo más generando 4 copias de una palabra. Recuerden que al igual que para las listas, resulta beneficioso pensar en los casos de prueba qué pasa con el natural 0, que es ese caso especial similar a cuando programábamos para listas, generábamos siempre un caso de prueba con la lista vacía. Bien, entonces ahora sí podemos pasar a la definición, dado un número natural n y una string s. Y acá nuestro patrón de diseño viene otra vez definido a partir de cómo yo pienso el tipo de datos. Es decir, si yo pienso que el tipo de datos tiene 2 situaciones posibles, entonces es razonable pensar que yo voy a mirar a ese argumento n de acuerdo a si es una situación o es otra. Y es una forma equivalente a cómo trabajábamos con las listas. Es decir, seguramente el profesor me diga que va a haber un patrón muy similar al de las listas, en el cual yo me pregunto si ese número natural es 0 o es el siguiente de algún número natural. Así como antes me preguntaba si la lista era vacía o si era una lista donde se le agregaba un elemento a alguna otra. Bien, por supuesto, no puedo usar los predicados de listas, tendré que usar los predicados de números naturales. Así como tenemos en la definición de tipo las formas de construir naturales y observamos que entonces estos son los constructores. 0 es un constructor, así como lo era la lista vacía. Y add1 también es un constructor porque me permite generar nuevos números naturales. Vamos a tener selectores y predicados. Pasando a los predicados. Los predicados son los que me permiten distinguir cómo se construyó ese número natural, si de una manera o de otra, así como estaba para la lista vacía, si era vacío o un cons. Bueno, en este caso los dos predicados van a ser si el número natural es 0 o si el número natural es, podemos usar el predicado positive, que ya lo conocíamos, pero cumple perfectamente la función de distinguir entre si un número es 0 o no. Bien, entonces si el número natural es 0, la respuesta, como ya habíamos dicho, siempre está en los casos de prueba. Y lo importante acá es que si el número es positivo, entonces yo puedo escribir una expresión, pero recordemos que puedo pensar que ya tengo el problema resuelto para el predecesor de n, es decir, para el anterior a n, así como antes lo tenía resuelto para el resto de la lista, que era una lista un poco más chiquita. Entonces acá, para cualquier número menor que n, ya lo debería tener resuelto. Perdón, para el número anterior a n, porque estamos usando recursión primitiva. Entonces, básicamente eso qué significa? Que yo puedo pensar
que ya tengo resuelto el problema para el número anterior a n. ¿Y cómo notamos el número anterior a n? Podemos poner n-1 y va a funcionar igual, pero yo voy a poner sub 1 porque sub 1 funciona exactamente de la misma manera que rest, vamos a decir, en la lista. O por lo menos por ahora lo podemos pensar así, aunque tiene algunas diferencias por cómo está implementado en Racket. Entonces, sub 1 es el selector. Y en el caso de los números naturales es el único selector, porque es el que me permite mirar el predecesor de un natural positivo. El 0 no tiene selectores porque si un número es 0 no hay que mirar nada adentro. Y a diferencia de las listas tenemos uno solo, porque un natural se genera a partir de otro sin agregar cosas diferentes como era la lista. Siempre se agrega uno, entonces no hay otra cosa para mirar. Entonces yo puedo usar esta expresión que es copiar n-1 veces el string s. Bien, si yo tuviera n-1 copias del string, entonces, ¿qué debería hacer para construirme n copias del string? Y bueno, agregarle una más. Entonces, dado que tengo que devolver una lista con un elemento más, vamos a usar const, ¿sí? Y vamos a agregar el string s a las n-1 copias que ya tengo del mismo string. Entonces, de esta manera, ya tenemos una función que me copia n veces un string. Por ejemplo, si yo pasara aquí en el área de interacción, copiar el string AB 10 veces, primero el natural en la definición que hice, copiar 10 veces el string AB, bueno, obtendría una lista con 10 veces AB. En este punto los puedo detener y sugerirles que si no se entendió la definición de esta función, evalúen, por ejemplo, la expresión copiar 2 veces algún string muy sencillito, pero que esta expresión la evalúen, por ejemplo, con el evaluador paso a paso, para ir viendo cómo va reduciendo Racket y cómo llega en algún momento a copiar 0 veces s, es decir, en algún momento el predecesor del número va a ser 0 y ahí ya no se vuelve a invocar a la misma función, sino que se reemplaza por la lista vacía y se construye el resultado final. Bueno, eso lo pueden ir viendo con el evaluador paso a paso. Entonces este es nuestro primer ejemplo de una función que, haciendo uso de la definición autorreferencial de los naturales, me permite, por ejemplo, generar un dato de largo arbitrario a partir de un dato atómico. Una cosa que, si repasan la práctica 5, no veníamos haciendo. Cualquier función que construye una lista era porque ya recibía una lista. No podía crear una lista, vamos a decir, de la nada o de un dato atómico. Acá en este caso ya estamos teniendo esa particularidad. Vamos a ver algún ejemplo más y vamos a hacer el listado de las operaciones fundamentales sobre los naturales antes de que se puedan poner con la práctica. Bueno, la idea es hacer un repaso entonces de las principales funciones que vimos sobre números naturales y intentar ver la analogía que existe con las listas para que podamos también nutrirnos de todo lo que aprendimos de listas para poder resolver los problemas de naturales. Habíamos dicho que entonces nuestras operaciones fundamentales, que también las tienen ahí en la práctica, siempre que yo pienso un tipo de datos, hay constructores. Estos son fundamentales porque son los que me permiten decir, bueno, si yo tengo un elemento en ese tipo de datos, se generó con alguno de los constructores. En el caso de la lista era o es vacía o es un const. En el caso de los naturales va a ser o es 0 o es 0 o es add1. Son los dos constructores que me permiten generar todos los números naturales. Tal vez ese nombre add1 no es el más feliz, vamos a decir. Podría ser la función sucesor cuando estudiemos de manera teórica el conjunto de los números naturales, por ejemplo en lenguaje formal y computabilidad, vamos a usar otro nombre, pero bueno, es como Racket implementa la función sucesor. Vimos que teníamos un único selector. El selector es sub 1. ¿Por qué? Porque al primer constructor, al constructor 0, no le corresponde ningún selector porque no tiene ninguna componente que haya que mirar, ¿no? Es una constante que está ahí, es un número natural, pero no tiene ninguna partecita que haya que mirar.
Y en el caso de AD1, lo que nosotros nos tenemos que enterar es a partir de qué número se construyó el nuevo. En el caso de las listas, era a partir de qué lista se construyó la nueva y qué es lo que yo le agregué. Por eso aparecía el selector first. Pero en este caso solamente es, bueno, a partir de qué número se generó este nuevo número natural, y eso lo logro calculando justamente el predecesor. Y luego están los predicados. Recordemos que los predicados son los que me permiten distinguir entre los diferentes objetos del tipo, y vamos a tener el predicado, ya los habíamos visto en el ejercicio, 0 y positivo. Bien, entonces, visto de esa manera, ya podemos construir funciones que reciben, procesan, transforman números naturales y eventualmente también que devuelven números naturales construidos de esta manera. Vamos a hacer un pequeño ejemplo más, que va a ser el ejercicio 4 de la práctica 6, ¿sí? Que es un ejercicio que es muy usado. A nosotros nos aparece muchas veces en muchísimos cursos de programación. Hay muchísimos ejercicios que giran alrededor de esto. Y el ejercicio 4 nos plantea una función de alto orden, es decir, que recibe una función, ¿sí? Y que tiene dos argumentos. El primero es un número natural, el segundo es una función, ¿sí? Una función f que hace algo con un número natural, y devolvemos un número natural. ¿Qué es lo que queremos calcular? Bueno, ustedes lo tienen en la práctica, es obviamente mucho más claro cuando uno ve la anotación en la práctica, por eso traigo el enunciado acá. Uno quiere calcular, dado ese primer argumento que es el número natural que está acá, uno quiere calcular la sumatoria de todos los términos de la función desde f de 0 hasta f de n. Es decir, que si a mí me dan, vamos a ver un pequeño ejemplito. Si a mí me dan, por ejemplo, que la función f es x cuadrado, ¿sí? Y el número natural n es 4, ¿sí? Entonces mi función sigma aplicada a n y aplicada a f es, vamos a usar con nuestra notación algebraica clásica, 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Es decir, suma todos los términos desde f de 0 hasta f de n. Bueno, eso es lo que nosotros queremos calcular acá. ¿Cuál es la f? Bueno, podemos sumar los cuadrados de todos los números, los cubos, podemos sumar usando la función identidad los mismos números. Es decir, vamos a tener una función lo suficientemente amplia como para calcular prácticamente cualquier sumatoria, que eso se explica después en el ejercicio 5. Bien, volviendo entonces a Racket, vamos a tomar la declaración de propósito. Me parece que la que está en el enunciado está bastante bien. Y nos dice que, dado un número natural y una función f, devuelve la sumatoria de f para los valores desde 0 hasta n. Bien, los casos de prueba también, después podemos agregar alguno más. Por ejemplo, habíamos dicho que siempre es importante pensar qué pasa con el número 0, así que ¿por qué no lo vamos a hacer? Vamos a decir que sumar 0 veces, no sé, la función que calcula la raíz cuadrada de un número nos va a dar 0 en este caso, porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Bien, podemos incluso poner que nos da la raíz cuadrada de 0, que obviamente ya sabemos el resultado. Bien, fíjense que este primer ejemplo es el mismo ejemplo que yo puse en el pizarrón, que es sumar el cuadrado de todos los números desde 0 hasta 4. Vuelvo un segundito a la pizarra. Acá estaríamos sumando 0 más 1, 1, más 4, 5, más 9, 14, más 16. Efectivamente, el resultado acá es 30. Bien, esa fue la manera en que
yo predije que esto iba a dar 30, ¿no? Y acá esta función, no sé si la han visto o la han trabajado, pero es lo que se llama la función identidad, es decir, es la función, vamos a decir, más aburrida de todas, que dado un número natural nos devuelve el mismo número. Por ejemplo, si yo le pasara el número 6, me devuelve 6, y así para cualquier número. Bien, podemos pasar entonces ahora a la definición de la función. Dado un número natural y una función f, yo tengo que poder calcular esta sumatoria. Y como dijimos, lo más probable es que cualquier función sobre números naturales siga el patrón de mirar adentro del número natural y distinguir si ese número natural está generado a través de un constructor o del otro. Recordemos que los constructores son 0 y add 1, y los predicados que los reconocen son 0, bueno, con z, y positive. Y acá ocurre lo mismo que con las listas. Si la asignatura dice que hay un número natural, si no es 0 es positive, porque no puede venir otra cosa que no sea un número natural. Al menos ese es el compromiso que tenemos en la asignatura. Bien, si el número natural es 0, ¿qué es lo que hay que devolver? Bueno, volvamos un segundito a la pizarra. Pensemos que lo que yo quiero calcular si el número natural es 0 es esta sumatoria con i desde 0 hasta 0, porque n es 0, de f de i. Bueno, entonces yo tengo que tomar todos los números naturales que estén entre 0 y 0, o sea que hay uno solo, que es el número 0. Entonces en ese caso hay que devolver f de 0. Bien, eso mismo es lo que vamos a poner en esta parte de la definición, que es muy similar a lo que hicimos en el caso de prueba, solo que con una instancia en particular para la función f. Y en este otro caso, ¿qué pasa si tenemos un número que es mayor a 0? Bueno, en ese otro caso observemos, vamos a crear una hoja nueva, observemos que lo que yo estoy calculando es la suma con i desde 0 hasta n de f de i. Y esa suma, si yo sé que el número n es positivo, o sea que no es 0, yo sé que tiene al menos dos términos. Y lo que puedo hacer es separarla entre decir, bueno, por un lado va a estar la suma de todos los términos hasta n-1. Sumo desde 0. Desde f de 0 hasta f de n-1. Y a ese resultado, que los paréntesis para que quede claro están acá, a ese resultado le sumo f de n. Bien, ¿por qué se me ocurrió dividirlo de esta manera? Para los que recuerdan algo de inducción, esta era una forma típica de dividirlo. Justamente es la misma analogía. ¿Por qué? Porque esto de acá es la función sigma aplicada a n-1 con la misma función f. Y esta función sigma en n-1 yo ya la sé calcular por recursión en el caso de Racket. Entonces, a esta función sigma en n-1 solo tengo que sumarle un término que es bastante claro, que es f de n. Entonces, volviendo a Racket, lo que yo tengo que devolver dijimos que es una suma. Bueno, como es conmutativa, pongo primero f de n, o sea, calculo f de n y luego sumo todos los términos desde 0 hasta n-1. O sea que tomamos el predecesor de n y solo sumamos hasta n-1. ¿Por qué? Porque f de n lo voy a sumar acá al final. Entonces, de esta manera podemos sumar todos los términos de esta sucesión. Bien. Una vez que, que corremos los casos de prueba, acá puse la asignatura sin comentario, entonces al tratar de leerlo no le encontró sentido esa frase. Ahora sí ya estamos. Uno podría decir, bueno, no sé, si uno quisiera calcular, por ejemplo, la suma de todos los números naturales desde 1 hasta 100, diría, bueno, puedo decir que calculo hasta 100 y uso la función identidad,
que dijimos que me devuelve el mismo número natural, por lo tanto voy a sumar 0 más 1 más hasta 100, ¿no? Y eso me da 5050. Si uno quisiera sumar 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más 2 al cuadrado hasta 100 al cuadrado, entonces ponemos 100 y usamos la función que calcula un cuadrado. Y observen que de manera totalmente uniforme podemos hacer estas sumatorias sin tener que volver a definir una nueva función para cada sumatoria que se me ocurra. Eso es lo que les explica en el ejercicio siguiente. Entonces, con esto en mente, la idea es que ustedes puedan ir entendiendo cómo se programa con recursión para naturales. ¿Qué van a tener disponible? Bueno, lo mismo de siempre. Además de la práctica, donde ya hay algún ejercicio resuelto y planteados ejercicios, van a tener ejercicios resueltos en un apunte y videos con soluciones, algunos seleccionados que les va a subir Eugenia. Bueno, yo también acabo de resolver el ejercicio 4. Con esta práctica 6 terminamos de alguna manera los temas que estamos interesados que ustedes dominen en el curso. Lo que sigue en la práctica 7 es poner a trabajar a todo esto junto. Es decir, vamos a plantear algunos problemas un poco más complejos, un poco más largos, donde si ustedes combinan todos los temas que estuvimos viendo durante el curso, pueden resolver problemas que ya parecen bastante más difíciles de encarar desde la programación. Así que con esto terminamos la clase de la práctica 6.